¿Contentos? Una bendición poder estar reuniéndonos nuevamente. Y aquellos que nos están viendo también, gracias por acompañarnos. La palabra trasciende fronteras, no hay manera de detenerla. Dios está con nosotros. Eso es bueno. Hay una presencia de Dios. Hay una presencia de Dios poderosa. Lo siento esta mañana. Y es que creo no creo, es que sé que Dios está instruyéndonos. Dios nos está levantando, Dios nos está preparando para esta hora. Y necesitamos de la presencia de Dios. Miren, si no hay presencia de Dios, entonces no perdamos tiempo. ¿Qué caso tiene? Lo que necesitamos es de Dios. Y necesitamos de la presencia poderosa de Dios. ¿Y saben cómo atraemos la presencia de Dios? Mira, Dios está con nosotros. Y decir atraerlo es un decir. Tú lo traes porque está en tu vida. Pero cuando juntos adoramos y juntos empezamos a levantar el nombre del Señor, entonces dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces hay una manifestación poderosa de Dios. Por eso es que la adoración tiene que ser un estilo de vida. No nada más es cantar. Es mantener día a día, en todo momento, un corazón que adora al Señor. Eso es importantísimo. Ahí está habitando Dios. Pero bueno, vamos a la palabra que también, la palabra es indispensable. Es indispensable porque nos ayuda a renovar nuestra mente, porque penetra, dice, en nuestro corazón, nos ayuda a discernir lo que está bien, lo que no está bien, lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Y estarán de acuerdo conmigo que si necesitamos discernimiento, hoy en día necesitamos discernimiento. O sea, es importantísimo, necesitamos tener una percepción correcta de las cosas. Y de eso se trata esta plática. La semana pasada, ustedes recordarán, estuvimos hablando iniciamos una serie de pláticas sobre las artimañas del enemigo. Y no voy a resumir toda la plática. Si necesitas ver lo que hablamos la semana pasada, métete a nuestra página, búscalo y vas a encontrar la charla de la semana pasada. Pero hoy vamos a continuar. Pero hay algo que sí tengo que recordarles, que hoy el mundo nos está hablando desde el temor. Las artimañas del enemigo, decíamos que tiene que ver con la mentira, tiene que ver con el engaño y tiene que ver con el temor que todo esto infunde. El enemigo se está moviendo en el mundo de una manera tremenda y con justa razón. No digo que no, pero muchas personas están sumidas en el temor y el mensaje que se predica tiene que ver con temor. Y no hablo nada más de la pandemia, hablo de la cuestión económica, hablo de los gobiernos del mundo atemorizando a sus ciudadanos, literalmente. Porque si no es una postura, es otra. Si no estás conmigo, entonces estás contra mí. Y entonces ya inmediatamente te ponen una postura difícil. Quiero quiero empezar donde terminé la semana pasada. Quiero leerles lo que dice Proverbios capítulo 24, verso 14, donde dice: así de dulce sea la sabiduría a tu alma. Si das con ella, tendrás buen futuro y tendrás una esperanza que no será destruida. Y hablábamos de que eso realmente creo que es el anhelo del corazón de todo el mundo, que nuestro futuro sea un futuro esperanzador. Tenemos un buen futuro, tenemos algo bueno y nuestra esperanza, dice, no es una esperanza que no pueda ser destruida, es una esperanza que permanece, lo sabemos. Pero todo esto dice emana de la sabiduría. Por eso dice es más dulce que la miel. Hay que encontrar la sabiduría. Y decíamos, ¿dónde está la sabiduría? En el temor de Dios. O sea, ¿dónde está la sabiduría? En ese respetar, en ese honrar todo lo que Dios es y todo lo que Dios dice. Eso es lo que dice la palabra, que es el principio de esa sabiduría. Necesitamos esa sabiduría, no la sabiduría del mundo, porque decíamos que el mundo tiene una sabiduría, es precisamente el temor. El diablo se está moviendo en el mundo y decimos que ya está descarado, que ya no se necesita ni siquiera, como decía, discernimiento. Sí, para muchas cosas ni siquiera se necesita mucho discernimiento. Es evidente lo que Satanás está haciendo. Pero nosotros no podemos comprarnos esa sabiduría, o sea, ese temor. Nosotros no podemos predicar desde ese temor, ni dejar que nos mantenga sumidos a nosotros en el temor. Nos va a dar otra percepción. Nos va a dar otra percepción. Y necesitamos tener una percepción. Recuerden lo que dicen: la percepción es realidad.
Pero entonces si tú tienes una percepción basada en el temor, entonces todo tu mundo, no vas a ver un gran futuro, no vas a tener mucha esperanza. O sea, las cosas van a ver. Y les digo algo, no quiero asustarlos, pero es una realidad. Las cosas se van a poner peores de acuerdo al mundo. Las cosas no van a mejorar de acuerdo al mundo. Pero digo de acuerdo al mundo porque porque de acuerdo a en base al temor. Pero Dios dice, pero ustedes no tienen por qué temer, al contrario, ustedes que están disfrutando la sabiduría, ustedes van a tener un buen futuro y un futuro prometedor, esperanzador, y no se desanimen. Amén, amén. Gracias a Dios. Eso es la verdad. Esa es la verdad. Y no estoy tratando de lavarles el coco. Ustedes lean la palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué necesitamos? Seguir aprendiendo. ¿Qué es lo que dice? Quiero hoy comenzar desde un libro muy importante, y muy importante porque enseña muchísimo sobre liderazgo, pero probablemente no hay otra enseñanza más clara respecto a las artimañas del enemigo que este. Y me refiero al libro de Nehemías. Ahora, para darle un contexto, ustedes recordarán, y si no, les recuerdo brevemente: el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, había sido capturados, habían sido llevados cautivos como juicio por haberse alejado de Dios, haberse vuelto a otros dioses. Dios había soltado su juicio sobre ellos. Bueno, ya habían acordado eso, estaba en la ley. Y entonces son llevados cautivos a Babilonia, y allá están habitando y llevaban 70 años habitando en Babilonia. Pero Dios ya había dispuesto aún de antemano que había de liberarlos, y había hasta por nombre, dijo: el rey Ciro va a ser el que ayude a mi pueblo a ser liberado. Y justamente sucedió. Y entonces comienza, y hubo varios retornos, digamos, a la tierra prometida, a la tierra de Jerusalén, a la tierra de Judea, etcétera, etcétera. El primer gran retorno es el que encabeza Esdras. Esdras era un sacerdote, y él siente una pasión en su corazón de restaurar el templo, y entonces sale con un grupo de estos exiliados y regresan a Judea para empezar a edificar el templo. Aquí estamos hablando 70 años después de eso, más o menos. Viene otra gran, migración, digamos así, de exiliados judíos, pero ahora con otra intención. Nehemías era un copero, quiere decir que era aquel que probaba el vino del rey y los alimentos del rey para cerciorarse que no estuvieran envenenados, que era una costumbre que tenían los reyes en aquel entonces. Y un día él se entera, pues ya sabía, pero de alguna manera, pues ya habían pasado muchos años, y de repente se entera y le dicen: ¿sabes qué? La ciudad de Jerusalén está derrumbada. La famosa ciudad de Jerusalén los muros están derribados, las puertas están quemadas. Es una vergüenza. Y entonces él siente, y yo sé que esto fue por el Espíritu Santo, y él siente una gran carga y se entristece. Y el rey lo ve, el rey le dice: a ver, ¿qué está pasando contigo? Te veo triste. Y dice, y se atrevió el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no te has encontrado en una situación donde dices: tal vez no debo de hablar, pero Dios te dice: tú habla? Y entonces habló y le dijo: pues sí, estoy muy triste porque la ciudad donde están enterrados mis antepasados está destruido y no está bien. Y entonces el rey le dice: ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, yo te voy a apoyar. ¿Cuánto tiempo necesitas? No, pues necesito tanto tiempo. Bueno, pues ve. Y le dijo, y todavía limosnero y con garrote decimos en mi pueblo, todavía dijo: bueno, hay otra cosa que quisiera pedirles, ¿no podría darme un poquito de material para poder reconstruir? Y entonces le dijo: órale, también hasta eso te voy a dar, es más, lo que necesites. Y entonces se lo dan. Y entonces ahí va con la bendición. ¿Cuántos saben que la bendición de Dios, mira, dice la palabra que en manos de impíos están los recursos muchas veces, y que hay que orar, que Dios puede hacer que suelten los impíos recursos para la obra de Dios? Y me refiero a alguien que ni siquiera cree, que de repente dice: vamos a bendecir la obra. Y a mí me ha pasado varias veces a lo largo del tiempo, gente que ni siquiera ni se congrega y ni cristianos son, que dicen: yo voy a apoyar eso. Lo vimos mucho ahora también cuando estuvimos ayudando a la gente con las despensas y con la comida. ¿Cuántas personas no dijeron: yo le entro? A ellos,
pues mira, así fue el rey con Nehemías. Entonces Nehemías viene a Jerusalén para reconstruir los muros y las puertas que están quemadas en torno a eso. Pero, como siempre, cuando uno va a reconstruir, cuando uno va a hacer la obra de Dios, porque esta obra, ¿creen que era de Dios o no era de Dios? Era de Dios, era de Dios. Dios le puso esta carga en el corazón, Dios lo bendijo a través del rey, o sea, y ahí venía. Dice que hasta traía escoltas, ¿no? Porque dice que hasta lo acompañaron y lo cuidaron en el camino. Pero siempre va a haber envidiosos y siempre va a haber quien se oponga a que Dios se levante y que se levante la obra de Dios. A veces ni siquiera saben por qué. A veces son usados por el diablo nada más para estorbar y no saben ni por qué lo están haciendo muchas veces. A veces sí, a veces tienen toda una intención, pero a veces simplemente dicen porque yo no quiero que algo que sea de Dios se levante, como si Dios fuera su gran enemigo, y a veces parece ser que sí lo es. Y así sucede en este caso. Así sucede en este caso. Entonces, vamos a tomar la historia a partir del momento, porque si no sería muy extenso de por sí. Pero vamos a tomar la historia desde, ya están reconstruyendo y hacen su aparición estos enemigos de Israel, o sea, estos enemigos de Judá, estos que están en contra de que se esté reconstruyendo. Y para eso voy a empezar a leer desde Nehemías capítulo 4. Voy a leer el capítulo 4 y voy a leer nada más unos cuantos versos, no voy a leerlo todo, pero esto nos va a ir dando un contexto y vamos a ver cómo opera el maligno. Porque déjenme decirles de entrada una cosa: ahorita tú y yo estamos reconstruyendo, ¿cierto? Y más que eso, lo que vamos a construir va a ser mucho más glorioso que lo que teníamos antes. Amén. Amén. Sí, estoy hablando de ti y de mí. No estoy hablando de nuestra gloria, estoy hablando de la gloria de Dios. Y no hablo solamente a los que estamos sentados aquí, te hablo a ti que nos estás viendo, que estás escuchando. Esto es para ti, esto es para la iglesia de Cristo. Cristo nos llamó en estos momentos para hacer algo grandioso. Cuando todo el mundo está predicando temor, nosotros vamos a hablar desde la sabiduría de Dios. Y el mundo por lo menos le va a quedar claro, ahí está un mensaje que es diferente. Esto es lo que necesitamos hacer. Pero bueno, vamos a leer lo que dice Nehemías capítulo 4 verso 1. Y aquí aparecen algunos de los enemigos. Dice: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria, dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas y de esos escombros van a hacer algo nuevo? Y uno pregunta: ¿y a ti qué te importa? ¿No? Pero ¿a poco no tienes hasta a veces hasta familia, gente a tu alrededor que ataca y dices: ¿y a ti en qué te molesta? Pues sí, pero es que ahí vas los domingos y ahí estás metida y no, ¿que a ti qué te importa? Pero no quieren que se edifiquen las cosas. ¿Y cómo vas a hacer esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué vas a hacer esto en tu casa? ¿Y por qué le estás hablando? ¿A ti qué te importa? El enemigo le gusta. ¿Por qué? Porque no quiere ver que se construya nada que venga de Dios. Y luego dice: y Tobías el amonita, otro que estaba junto a él, añadió: mira, hasta una zorra si se sube a ese montón de piedras lo echa abajo. Esta es una estrategia muy común del enemigo. El enemigo va a buscar intimidarnos a través de la burla. Va a tratar de decir que lo que estamos haciendo es absurdo, es ridículo, que por qué perdemos el tiempo haciendo ese tipo de cosas. ¿Te ha tocado alguna vez que alguien de repente dice: ay, ¿cómo crees? ¿A poco sigues creyendo esto? ¿A poco es verdad? Ay, mira, vete a ti. ¿Y sabes lo que hace? Genera ese tipo de temor. ¿Cuál es el temor? El temor a lo que los demás digan, el temor al que dirán. Híjole, es que se van a burlar de mí. Imagínense lo que viven nuestros jóvenes, mira, todos, pero imagínense lo que viven nuestros jóvenes universitarios. Qué difícil. Qué difícil. Mira, las universidades lo que tratan de buscar, y perdón, pero esta es verdad, destruir tu fe.
porque supuestamente se fundamentan sobre principios científicos y la fe para ellos no encaja. Y eso ni es ciencia, es una pseudociencia, ni es verdad, porque la ciencia solamente es la revelación de lo que Dios ha creado. No tiene nada en contra, pero no, es que si no lo puedo entender, si no lo puedo palpar, entonces tú estás mal y te ridiculizan. Y con frecuencia tengo mensajes o han platicado conmigo jóvenes y me dicen: ¿qué hago? ¿Qué hago? Es más, si yo escribo, si me piden que yo opine sobre un tema y yo en ese tema que elaboro para mi maestro pongo algo de que creo en Dios y que Dios puede hacer, o me dan mala calificación o me dicen que lo vuelvo a escribir. No lo aceptan, se burlan. Más de uno ha escuchado que en su propia clase le dice el maestro: ¿a poco tú crees eso? Y hacen que los demás se rían de él. Pues, ¿quién va a querer abrir la boca así? ¿No? Viene este temor, esta intimidación, porque yo no quiero que se burlen de mí. Pero a veces es en nuestros trabajos donde uno quisiera de repente decir, me gustaría decir: ¿sabes qué? Yo tengo otra respuesta, pero nos quedamos callados, nos sentimos intimidados porque no queremos que se burlen de nosotros. Pero ¿saben? Lo que viene hacia adelante, y si nos vamos a mover en la sabiduría de Dios, no podemos dejarnos intimidar. Y no podemos tampoco ser muy sentidos, porque créanme que las burlas contra el cristianismo y las burlas contra nuestra fe, lejos de desaparecer, van a incrementarse. Pero eso es una buena noticia también. No creas que todo es mala noticia. Es una buena noticia porque ¿sabes qué? Porque en realidad nos da la oportunidad, aún más oportunidad, de presentar, como dice Pedro, defensa de la esperanza que está en nosotros. O sea, tenemos algo que decir, algo real. Es que yo no lo creo, eso a mí me vale. La palabra de Dios no deja de ser la palabra de Dios porque tú no creas en ella. Sigue siendo la palabra de Dios y sobre eso fundamento mi vida. Y si alguien dice: es que qué ridículo que fundamentes tu vida, pues sí, es mi vida, pero además a las pruebas me remito, tengo paz. ¿Y tú qué tienes? Tengo el gozo del Señor. Pero es que también tienes problemas. Sí, tengo problemas igual que tú. Todos tenemos problemas. La diferencia es que en Cristo Jesús yo ya sé quién venció todo eso. Y voy y yo salgo victorioso porque Cristo está conmigo. Tengo paz. Y aún en medio de la aflicción, sé en quién he confiado. Tú en medio de la aflicción, ¿a quién te agarras? Y no se trata de minimizar a otros, se trata de entender lo que tenemos en Cristo Jesús y no dejar que el enemigo nos trate de intimidar con estas burlas. Y yo decía, más vale que no seamos muy sentidos, porque ¿sabes qué? Muchos son tan sensibles que no les puedo decir mi vida porque ya se ofendieron. Entonces, no, ya se fueron a un rincón a decir, no, ya no voy a decir nada. No podemos ser así. Que diga el débil, soy fuerte. Que se levante en el nombre de Jesús y que diga: sí, es cierto, tal vez yo por dentro. Miren, no tienen idea de cuántas veces a lo largo de 35 años de ministerio he sentido terror de hacer algo para el Señor. Muchas, más de las que se imaginan. Continuamente. Es más, yo diría, y uno podría decir: es que son tus inseguridades, es que, mira, será el sereno. Tal vez siento y pienso muchas cosas, pero estoy dispuesto a actuar sobre la palabra. Porque ¿sabes qué? El miedo me quiere predicar con mucha frecuencia, pero ¿sabes qué? No me voy a mover de acuerdo a lo que me predica el miedo, me voy a mover de acuerdo a lo que me predica la sabiduría de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que aprender. A mí tampoco me gusta que se burlen de mí. Yo también de repente siento feo, pero ¿sabes qué? No voy a dejar de decir lo que creo. Entonces no podemos ser unos sentidos así, ay no, ya no, porque si no, ¿sabes que el enemigo se va a agarrar y ya sabe por dónde? Mira, ¿sabes qué? A mí me vale, tú vas a decir, yo voy a predicar a Cristo. No me importa lo que opinan los demás. Y me refiero a ese, sí, claro que vivimos en una sociedad, pero ¿sabes que nadie tiene por qué imponerte sobre lo que crees o no crees? Y sobre todo cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Además hay algo, lo decía en la primera conferencia. ¿Sabes? Le voy a decir un secreto. Todas esas personas que te atacan, que se burlan, etcétera, etcétera, la inmensa mayoría ni siquiera están seguros de lo que creen. Nada más que eso les enseñaron. Y entonces eso es lo que tienen y de ahí se agarran.
Y entonces son intimidadores porque ellos quieren ganar. Acuérdense que lamentablemente muchas veces la estrategia es rebajar al otro en lugar de crecer tú. Y entonces prefieren que todos, o sea, que todos estén miserables a tener que reconocer que quizás hay algo que no saben o algo que no conocen. Por eso es que tú no te dejes intimidar. Pero fíjense lo que sigue diciendo. O sea, comienza con todas estas burlas y con toda esta intimidación, obviamente con temor. Pero ellos siguen adelante. Ellos siguen adelante. Nehemías los anima a que sigan adelante. Y fíjense lo que dice. Me voy a brincar hasta el verso 14. La situación se pone peor. ¿Por qué? Porque dicen los enemigos, ok, no quisieron por las buenas, ahora por las malas. Los vamos a atacar y los vamos a destruir. A veces la cosa se pone fea. A veces la cosa se pone fea. Estamos muy acostumbrados a tener esta libertad de reunirnos. Y uno pensaría, jamás nos va a ser quitada la libertad de reunirnos. ¿Cómo sabes? No es que yo sea y espero en Dios que no, y tenemos que seguir orando porque dice la palabra que tenemos que tener paz social para que podamos seguir predicando la palabra. Pero ¿qué pasaría si nos quitaran esta libertad? Si nos encerraron, ¿cuántos meses nos cerraron las congregaciones? ¿Cómo sabes? Nunca nos imaginamos esto. Y si el día de mañana nos dicen cero, no puede haberlo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si los ataques se vuelven más violentos? Y contra la iglesia de Cristo se están volviendo violentos, a pesar de todo. A pesar de todo. Además creo que hay un efecto dominó, y lo he dicho muchas veces. Nuestro vecino del norte está sufriendo una crisis muy fuerte y tenemos que orar. Tenemos que orar. Tú no puedes decir, ay, a mí no me afecta. A ti te afecta. A ti te afecta. Lo que está pasando allá nos afecta aquí. Somos el socio comercial número 1. Déjate tú lo espiritual. Socio comercial número 1. Si algo le pasa a Estados Unidos, aquí nos va como en feria. Y yo sé que muchos nacionalistas van a decir, no, nosotros nos levantamos. No seamos ingenuos. Finalmente, por más que digan que muera el neoliberalismo y todas estas cosas, de todas maneras no pueden tapar el sol con un dedo. Seguimos viviendo en un mundo globalizado y dependemos de las economías de otros. Nadie puede vivir solo. Entonces hay muchas cosas en el mundo por cuales orar y por cuales levantar, que Dios haga su voluntad. Pero no me hagan hablar de política. Pero vienen los ataques, empiezan a atacarlos. Y fíjense lo que dice el verso 14. Luego de examinar la situación, o sea, Nehemías es un líder lleno del Espíritu, O sea, dicen que el Antiguo Testamento que no había venido el Espíritu. Sí, pero el Espíritu Santo venía cuando era necesario y guiaba los pasos de estos hombres y mujeres que estaban siendo usados por Dios. Y yo sé que el Espíritu Santo estaba guiando a este hombre. Y este hombre lo trae, pero así. Nehemías es un claro ejemplo de lo que es un líder espiritual, lo que tiene que ser un líder. Tiene una misión, yo voy a reconstruir y nada lo va a hacer que se aparte de eso. Por eso es que les animo a que no se pierdan las pláticas, porque todavía vamos a estar unas semanas con esto. Pero fíjense lo que dice. Otra vez. Después de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuerden del Señor, que es grande y temible, y peleen. Fíjate muy bien, qué sabio. Peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. Mira, esto parece poca cosa, pero este es un líder que está motivando a su gente. Primero les dice: miren, no les tengan miedo. Si se trata de ver de qué cuero salen más correas, déjame decirte que mi Dios es grueso. Y si ustedes creen que le tengo miedo a ténganle más miedo a mi Dios. ¿Me entiendes? O sea, a ese sí, porque Él es creador de todo. Y todos estos no son nada al lado de Él.
Y entonces los motiva y luego les dice, y si fuera poco, te voy a decir por qué debes de pelear. Pelea por tu familia. Pelea por tu familia. Yo te pregunto hoy, ¿por quién estarías dispuesto a dar tu vida ahorita mismo? Ok, yo entiendo que podríamos decir muy espirituales, ay, por mi prójimo. No. Seamos la verdad. ¿No darías la vida por tus hijos? ¿No darías la vida por tus nietos? Iba a decir por tu cónyuge, espero que sí. Porque muchos dirían, no, ahí sí, no, pues qué feo, qué triste y qué diabólico. Porque claro que sí, por mi esposa yo daría la vida también. Y por mi esposo. Es que ¿saben qué? Nehemías está diciendo, luchen por las cosas más valiosas que tienen. Y yo creo que hoy familia, estamos llamados a luchar por lo que más valoramos. Muchos de nosotros quizás ya vamos más o menos de salida. Y digo más o menos porque quizás todavía me faltan 30 o 40 años. Pero ¿cuánto le falta a mis nietos? ¿Sabes qué? Yo no puedo dejar que en mi guardia este mundo se desplome. Yo me tengo que agarrar del Señor y yo tengo que predicar desde la sabiduría. Y lo hago, ¿sabes qué? Estoy peleando, mira, mucho más que por mí. Estoy peleando por mis hijas y estoy peleando por mis nietos. Y estoy peleando por mis generaciones. ¿No? Eso es lo que está haciendo Nehemías. Está diciendo, mira, vean el Dios tan poderoso que tenemos. Y déjate tú eso. Si vas a pelear, piensa en por quién estás peleando. Muchas de las grandes guerras dirán, sí, tal vez muchas grandes guerras fueron provocadas por intereses mezquinos. Estoy de acuerdo. Pero te voy a decir una cosa, lo que les vendieron a la gente que peleó es pelea por tu patria, pelea por tu familia. Y estaban rompiéndose la cara en las guerras por sus familias. Porque estaban diciendo, pues ¿sabes qué? Si yo pierdo esta guerra, quién sabe cómo le va a ir a mi familia. Yo no la voy a perder. Y eso es lo que está haciendo Nehemías. Y sabes, estas son estrategias del enemigo. Dice, ¿sabes qué? Te están intimidando, te están burlando, te están haciendo sentir temor. Te voy a decir una cosa, pelea. Primero te voy a decir una cosa, yo soy mucho más poderoso. Pero si te cuesta trabajo creer eso, mira, creas lo que creas, lucha por tu familia, lucha por ello. Amén. Ahora luego dice el verso 16 del capítulo 4. Y a partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Y los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. O sea, dice, es que no vamos a bajar la guardia. Es más, se turnaban. Dice, la mitad vigilaba y la otra mitad se ponía a chambear. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se traduce a nuestros tiempos? ¿Cómo combatimos al enemigo? En realidad, todos tenemos que hacer algo. Tal vez es diferente, tal vez unos están construyendo, tal vez otros están vigilantes. ¿Sabes qué ha sostenido a esta parte del cuerpo de Cristo? La oración. La oración de ustedes. La oración de los fieles es más poderoso que aún. Mira, estas reuniones son importantísimas para que podamos celebrar a Dios y recibir esa unción. Pero lo que sostiene Amistad Live son las oraciones de ustedes. Es la actitud de oración de ustedes. Es eso lo que sostiene. Unos están haciendo una cosa, otros están haciendo otra. Y no estoy diciendo que por eso unos van a orar, los otros no orar. Pero quiere decir que todos tenemos que estar haciendo algo. Estamos reconstruyendo. Estamos construyendo algo tremendo. Tremendo. Vamos a alcanzar las naciones. Ya comenzamos. Pero no es fácil. Yo desconozco. Yo no me estoy dando pasos de fe. Porque digo, sí, Señor, vamos a hacerlo. Cuando el enemigo me quiso intimidar y asustarme cuando esto comenzó y dije, ¿qué va a pasar con la congregación? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar? Tantas cosas. Trató de sembrar tanto temor en mí y al principio le empezó a funcionar. Y de repente el Señor vino con su sabiduría y me dijo, Eduardo, ¿ya te diste cuenta que esta es la gran oportunidad?
caray, ¿de qué estás hablando? Y entonces empezó a mostrarme una visión diferente. Y me dijo, no, es que es esto. Es que eso es lo que he tratado de decirte y ahora lo entiendes. Vas a alcanzar las naciones del mundo. Lo vas a hacer de una manera que nunca lo habían hecho. Van a tocar millones de vidas. Cuando yo les di la palabra a principios de este año, que hubo una palabra profética y Dios nos comenzó a hablar, la verdad es que yo decía, está padrísima esta palabra, pero pues bueno, habrá que esperar a ver que se confirme. Pero de repente Dios dice, ¿te acuerdas de esto? Ah, sí, ahí está, ahí vamos, ahí vamos. Llevaba años diciéndome cosas, pedazos de rompecabezas, y yo decía, no entiendo. O sea, sí entiendo y hablaba un poco de eso, pero como que no lo podía arrancar. ¿Sabes qué? La sabiduría de Dios prevaleció. Y ¿sabes qué? Me entusiasmó, y hasta el día de hoy, lejos, cuando yo digo que no me da miedo, no estoy diciendo que quiero ser descuidado y enfermarme de COVID o algo. No hablo de eso. Pero ¿sabes qué? No tengo temor, no vivo en temor, vivo entusiasmado por lo que Dios está haciendo. Y más entusiasmado porque ¿saben qué? Porque tengo un buen futuro y una esperanza que no puede ser destruida. Esa es bendición. Pero ¿sabes qué? También para ti. Pues, o sea, no crean que yo soy el hijo consentido. Dios nos ama a todos. Dios no hace acepción de personas. Y fíjate lo que dice el 18. Y todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. O sea, dice, y de todas maneras traían la espada a la cintura. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de estar preparados. Preparados. Estar listos todo el tiempo. No nos dice la palabra en 1 de Tesalonicenses, que es 5:17. Oren todo el tiempo. Oren. A ver, espérame. No podría orar todo el tiempo si oración lo interpretara nada más como tener un tiempo con el Señor a solas. Sí, eso es vital, pero ¿saben qué? No es nada más eso. Para orar todo el tiempo es una actitud, es una costumbre de estar todo el tiempo conectado con el Espíritu Santo, hablando con el Espíritu Santo, buscando la guianza del Espíritu Santo en todo tiempo en nuestras vidas. Es más, desarrollar un hábito de no solamente tener un tiempo devocional. Sé que para algunos por ahí hay que empezar, pero ¿sabes qué? Se trata de tener quizás hasta 2 o 3 tiempos devocionales pequeños todos los días, donde tú puedes apartarte con Dios, aunque sean 5 minutos, meterte con esta. Siempre es tener la espada lista. Es tener la espada lista. Dice Pedro, estén siempre preparados. En 1 de Pedro 3:15, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Siempre preparados, eso es lo que quiere decir. Traer la espada, están trabajando, están reconstruyendo, pero yo siempre estoy preparado. A mí no me agarran por sorpresa. El enemigo te va a querer tomar por sorpresa. El enemigo rara vez se anuncia. Aunque ahorita vemos en el mundo que ha sacado la cabeza, pero los ataques que quiere traer sobre nosotros y nuestras familias rara vez se anuncian. Por eso dice, estén listos, traigan espada aquí. Traigan espada, porque dice, la espada es la palabra de Dios. Y dice, yo ya sé cómo responder. Es la sabiduría de Dios. Dice 2 Timoteo 4:2, predica la palabra. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. No es que voy a buscar el momento. Te voy a decir una cosa, ya no estamos para buscar el momento. Ahora es el momento. Ya. Ahora persiste, ahora predica la palabra. Porque lo que les decía es que el enemigo ya se descaró. Ya no está diciendo, mira, esto está bien, esto está bien, esto está bien, y es diabólico. Pues ¿sabes qué? Nosotros también, más prudentes por supuesto, pero prudente no quiere decir que me quedo callado. Quiere decir que Dios nos da las palabras adecuadas, pero tenemos que predicar. Y como les decía, la mayoría del mundo, a veces es feo decir esto, no se ofendan, pero la mayoría de la población del mundo está sumergida en la mediocridad. ¿Y a qué me refiero mediocridad? Me refiero a que vive de acuerdo a lo que otros dicen, no a sí mismo. Ni siquiera han pensado lo que creen. Hasta la religión es así. ¿Qué crees? Tenemos que levantarnos.
y predicar la palabra, predicar desde la sabiduría de Dios, porque aunque ellos digan que no, la palabra no deja de surtir efecto. O sea, me acuerdo hace muchos años me dieron un ejemplo. Me decían, oye, a ver, si tú tienes una pistola y se te para un tipo y dice voy a matarte, ¿le explicas por qué la pistola es tan peligrosa? Mira, déjame decirte, esta es una 45. Bueno, yo creo que ya no hay 45, pero en mi tiempo yo es lo que tenía. Y bueno, déjame decirte el daño que te puede causar. Y además le caben 9 balas, etcétera, etcétera. ¿Para qué le explicas? Si te va a atacar, le metes un plomazo y ya. ¿Me entiendes? Así es la palabra de Dios. Es que te voy a explicar, mira, es que yo no creo. Entonces, ¿cómo le hago? A mí qué me importa que no creas. Yo sí creo y la palabra de Dios es poderosa. Y aunque la gente no lo dice, que no lo cree, la palabra de Dios sigue teniendo poder sobre sus vidas. Es que ese es el secreto mejor guardado. Aun cuando la gente te diga, es que yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia. Sí, pero la palabra de Dios no pierde su efecto solo por eso. Úsala. Les daba testimonio, ya lo han escuchado muchas veces de y no sé si no me vio en la primera, en esta sí espero que me esté viendo. Pero allá en el, no sé si llaman ayuntamiento o la procuraduría allá en Naucalpan, estábamos sentados con una bola de gente y comencé a predicarle la palabra. Y esta persona, yo le decía, mira, es que dice la palabra eso. Y dice, sí, pero yo no creo en la palabra de Dios. Sí, pero es que también dice la palabra esto. No, sí entiendo, pero yo no creo en la palabra de Dios. Y no sé cuántas veces me dijo, yo no creo la palabra, yo no creo la palabra, yo no creo la palabra. Y yo de necio, pues no tenía nada que hacer, estábamos ahí esperando un trámite. Entonces dije, pues aquí lo sigo molestando. No, le sigo predicando, ¿no? Y por eso dice que uno tiene que entregarle su vida a Cristo. ¿Tú no quisieras hacer eso? ¿Y qué creen que me dijo? Sí quiero. Hasta a mí me sorprendió. Pero como él me había chocado por venir en estado de ebriedad, entonces dije, ahorita me desquito. Y le dije, ¿quieres recibir a Cristo? Sí. Y ahí enfrente de todo el mundo, este hombre que no creía en la palabra de Dios, le dije, híncate en actitud de humildad delante de Dios y dile que lo quieres. ¿Y sabes qué? Se hincó, lloró y recibió a Cristo. Hace tiempo que no le perdí la pista, hace mucho tiempo. Pero él estaba trabajando, tenía un grupito allá por Ecatepec o algo así. Estaba sirviendo a Dios. Alguien que no creía. No se dejen engañar. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, porque ayuda, penetra hasta el alma, ayuda a discernir. Vivimos en un mundo donde la gente dice que cree determinadas cosas, en realidad ni siquiera está segura. Por eso dice, tú predica la palabra y persiste, y sea o no oportuno. No estoy diciendo que sea inoportuno necesariamente, pero a veces la única oportunidad que tenemos es esa. A veces esa es la oportunidad. A veces en una reunión, escuela o de trabajo, y alguien está hablando de la terrible situación que está pasando, y todo el mundo está diciendo sus tonterías. Y tal vez en ese momento, con todo el valor del Espíritu, le vas a decir, ¿sabes qué? Yo tengo una respuesta para ti. Yo sé quién te puede traer paz, y se llama Jesucristo. Tal vez dirás, es que no era el momento oportuno. Tal vez no, de acuerdo al mundo. Desde el temor no, pero desde la sabiduría de Dios sí. Amén. Vamos a predicar desde la sabiduría de Dios. Desde la sabiduría de Dios. La próxima semana vamos a continuar. Todavía hay varias cosas que aprender sobre las estrategias del enemigo, pero no estoy exaltando al enemigo. No estoy exaltando al enemigo. Simplemente, como decíamos, no hay que desconocer sus artimañas. Hay que reconocer sus artimañas para combatirlas. Pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Infinitamente superior. Como les decía Nehemías, ¿saben qué? Les decía, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus familias. Gracias Dios. Gracias Dios, porque tú estás levantando un pueblo valiente,
Un pueblo, Señor, que no se atemoriza ante lo que está viendo, sino que cree en tu palabra. Un pueblo que no estamos recibiendo la palabra del temor, y que estamos recibiendo la palabra de sabiduría que emana de tu palabra, Señor, porque vamos a conquistar al mundo para Cristo, porque vamos a hacer la parte que nos corresponde, porque en medio de la más penetrante obscuridad, más brilla la luz. Y tú has dicho que nosotros somos esa luz, somos la luz del mundo, y no vamos a esconder nuestra luz, sino la vamos a poner encima para que brille para todo el mundo. Señor, tú, Señor, estás con nosotros. ¿Quién puede estar contra nosotros? Amén.